Buenas tardes, iglesia. Qué bueno que usted se conectó aquí en línea. Le invitamos también para que pronto aquí esté en casa. Y bueno, ¿qué le parece si disponemos nuestro corazón para una palabra poderosa de parte de nuestra amiga Silvia Hernández? Bendiciones, iglesia. Ya estamos conectados. Bienvenidos. Bendiciones para todos los que están conectados de aquel lado. Y es verdad, hay una palabra poderosa de parte de Dios. Y hace rato decía Frida que a veces por las deudas estamos ahogados, estamos confundidos, afligidos, desesperados. Pero Dios siempre tiene una respuesta para todo lo que nos acontece. Y aunque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Él está ocupado con nosotros o no está ocupado, está obrando a nuestro favor, nosotros nos desesperamos más y a veces no sabemos qué hacer. Bueno, esta palabra que Dios me dio está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Y a la letra dice así el versículo. Dice, porque respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto lo dijo un hombre judío que estaba en un reino al cual había sido transportado. Esa porción de los judíos había sido llevado a ese reino de los medos persas. ¿Por qué? Por desobedientes a la palabra de Dios. Fueron llevados, fueron deportados a aquellos lugares. Y entre esa porción de esos judíos estaba un hombre llamado Mardoqueo y una joven llamada Esther. En original ella se llamaba Hadasa, que quiere decir defensora de su pueblo. Y lo vamos a ver conforme vamos a ir platicando esto. El trasfondo histórico está en aquel tiempo cuando Zorobabel, Esdras y Nehemías regresaron de la cautividad hacia Jerusalén, pero no todos llegaron una vez que estuvieron restaurados los muros de Jerusalén por Nehemías, sino que esa porción se quedó allá en aquel imperio. En ese lugar, los protagonistas o los personajes que vamos a estar viendo es Mardoqueo, un judío que había sido transportado para allá, Esther, una huérfana que era su prima y a la cual él había adoptado para educarla y formarla, pero se habían ido a aquel lugar. Amán, una figura del enemigo de Satanás, y dos reyes gentiles llamados Asuero y Basti. Un rey caprichoso, un rey vanidoso y una reina desobediente también. Y en todo esto, en este libro de Esther, nunca se menciona a Dios. Nunca. Es el único libro en la Biblia en donde no se menciona a Dios, pero sí hay lenguaje que identifica la omnipresencia de Dios. Hace rato hablaban de que si estamos afligidos, de que si tenemos deudas, de que si estamos hasta aquí, de que si ya no puedo ni respirar. Recordaba algo que una vez en un consultorio escuché. Es que estoy tan desesperada que ya no puedo ni respirar. ¿Cómo se sentiría aquella persona? No lo sé. Y a veces en las cajitas de medicina dicen que ese producto o ese medicamento es de liberación prolongada. Eso es lo que habla el mundo. En este caso y en ese versículo que les mencioné, dice que de algún lugar vendrá el alivio para los judíos. ¿Qué estaban atravesando los judíos en aquel momento? Una sentencia de muerte.
Pero había dos personas que se pusieron en la brecha sin mencionar nunca a Dios. Pero hay un lenguaje como es la gracia, la intercesión, la belleza, la compasión, que aunque nosotros no hablemos de Dios, sí lo vivamos. Mardoqueo educó a Esther porque Mardoqueo tenía los principios de la ley de Dios, del Dios de Israel. Y le formó a Esther eso que él había recibido de Dios. Él no era su padre, era su primo nada más. Pero sembró en el corazón de aquella joven principios elementales de lo que era la ley de Dios. Y ella fue creciendo. ¿Por qué llegó Esther al reino del rey Asuero? Por la desobediencia de Vasti. Otra vez la desobediencia. Allí nos está hablando Dios que si su pueblo lo fue transportado a otra tierra, fue por desobedientes. Pero siempre va a haber una persona que se levante para cumplir en obediencia y creyendo la voluntad de Dios. En este caso, Mardoqueo es como una figura de Cristo. La paternidad que le dio a Esther, la formación, el amor, la educación, siempre la guió, siempre estuvo al pendiente de ella. Esther llegó al reino por un concurso de belleza, porque la reina Vasti no quiso obedecer al mandato del rey Asuero. Y en ese concurso de belleza, digámoslo así, la palabra de Dios dice que halló gracia delante del rey Asuero. No dice que sea una favorita, pero sí obtuvo gracia. En el capítulo 2 se desarrolla un acontecimiento porque Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba ante Amán, que era un gran funcionario, un funcionario poderoso dentro del reino de Asuero. Pero él odiaba a Mardoqueo porque no se humillaba. Y eso nos recuerda lo de los 3 jóvenes en Babilonia también, que un cristiano fiel permanece convincente de que al único que se le debe de adorar es a Dios, aunque no se le mencione, aunque no se hable de él, Dios está presente donde está su pueblo. Y de ese odio o de ese sentimiento que Amán tenía contra Mardoqueo, le provocó que publicaran un edicto que dijera que exterminaran a todos los judíos. Y como siempre, va un chismosito por allí y le dice al rey: mira, rey, aquí en tu imperio hay un pueblo que ha sido deportado a todas las naciones porque no cumple ni obedece la ley de su Dios. Ah, caray. Y eso no te beneficia en nada, rey. Así que mejor vamos a exterminarlos, vamos a matarlos. Ah, ¿había conflicto? Sí. ¿Había desesperación? Sí. Era de vida. Y de allí se publica el edicto y se manda a todas las provincias de ese reino. Y aquello que parecía que estaba tranquilo y bien, le dice Mardoqueo a Esther, le manda a decir que ya hay una sentencia, hay un edicto contra todos los judíos de las provincias del imperio medo-persa. Le están poniendo algunos versículos, sí es cierto, yo estoy tratando de abreviar por el tiempo, ¿sí? Porque quiero llegar al punto del meollo de esto. ¿Hubo respuesta? Sí, sí hubo respuesta. Porque aquel decreto que fue dado para exterminar a todos los judíos y además quedarse
con las propiedades que ellos tenían, se revirtió. Nunca dice que Dios intervino, pero Dios estaba allí. Y aunque no veamos a Dios actuar u obrar a nuestro favor, Dios está actuando a nuestro favor. ¿Que va a haber aflicción? Sí. ¿Que va a haber enfermedad? Sí. ¿Que va a haber angustia, deudas y no sé qué tantas cosas que están pasando en el mundo? Sí. Ahora mismo, ¿cómo defiendes? ¿Cómo das testimonio, padre de familia, ante lo que está aconteciendo con las disposiciones de Secretaría de Educación Pública? ¿Estás sembrando en tus hijos una identidad definida con el programa del cielo o los estás dejando que el mundo y los programas del mundo los gobiernen? ¿Qué están sembrando los padres? Mardoqueo es un testimonio sin palabras de lo que un padre de familia debe de estar haciendo. Nunca mencionó a Dios. Él está dando testimonio de una vida cristiana. Estamos leyendo en el devocional que Pablo aprovechaba cualquier momento para poder predicar. Y es bueno. Pero cuando se predica con un testimonio de vida, iglesia, es de considerarse. Mardoqueo no era su papá, era su primo, pero estaba dando lo que él había aprendido de la ley de Dios allá en Jerusalén. Sale ese decreto, sale ese designio y empieza la angustia y la desesperación en el pueblo judío. Entonces hubo lloro, lamento, luto, aflicción. Los iban a matar. Y era directo. Y no era la primera vez que se trata de exterminar al pueblo judío. Mardoqueo empieza a clamar por las calles, afuera del palacio. Se entera Esther, le mandan decir por qué está así. Y es cuando Mardoqueo declara esto: aunque estés en el palacio como reina, por ser judía, también va a venir la sentencia contra ti. No importa que estés en el palacio, no importa que ya seas reina, la sentencia viene también contra ti. Y Esther no habla que haya el Espíritu Santo tampoco, iglesia. Pero esta muchacha fue formada con los principios y los valores. ¿Era guiada por el Espíritu Santo? Sí. Ayunen. Es una palabra del reino. Pónganse a ayunar. Dejen de comer tacos de la barda, tacos, tortas o no sé. Dejen, sacrifiquen. Esther fue preparada con aceites, con ungüento, también con comida, con alimentación. Fue obediente y aceptó la disciplina para llegar a ser reina. No fue cualquier cosa. Que se pongan a ayunar junto conmigo y yo con mis doncellas también lo voy a hacer. Y salió todo aquello. Se hizo algo que a Dios le agrada. Dios responde cuando nos ponemos a ayunar y cuando nos ponemos a orar por las almas que están cautivas allá en el mundo, engañadas por Satanás. Esther no las conocía, pero ella sintió compasión por esas almas. Están preparándose para un encuentro. ¿Cuál es el fundamento de llevar a las personas a los pies de Cristo? La salvación, iglesia. La salvación. La gente se está perdiendo allá afuera y la iglesia está cómodamente sentada con aire acondicionado, con abanicos y en sillas con cojines. El pastor envió en días pasados de lo que está pasando en la iglesia de China y nosotros nos ponemos exigentes. Hay que doblar rodilla. Hay que estar en los
atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Poquito, mucho, iglesia, pero todos participamos. En este caso fueron 2 personas, 2 judíos, Mardoqueo y Esther, nada más. Y asombrosamente, como Dios lo hace, como Dios trabaja, en silencio, lo nombren o no lo nombren, lo recuerden o no lo recuerden. Hay algo, iglesia, que tenemos que recordar siempre. Recuerdan el 5 de julio que el pastor Miguel Jones estuvo aquí y dijo que no se nos quite la capacidad de asombro del amor de Dios. Porque cómo lo hace Dios, no lo sé, pero lo está haciendo y lo está haciendo a favor de nosotros, de su pueblo. Ahora mismo está vigilante de las finanzas, de cuánto se va a gastar, de la comida, de cómo se llaman cada uno de esas varones, mujeres, jóvenes y señoritas que van a estar en el encuentro. A Dios le interesan las almas. Padre de familia, madre de familia. Yo vivo al lado de una escuela. Y ya en estos días se escuchaban las discusiones de los libros de texto. ¿Sabes que Dios puede revertir cualquier decreto que venga en contra de los hijos de Dios? Me llama mucho la atención allí en el capítulo 9, que lo que Amán había preparado para destrucción de los judíos se le revirtió. Y dice en el capítulo 9, los judíos destruyen a sus enemigos. Cuando ellos primero iban a ser exterminados y se les iban a quitar todas sus posesiones y propiedades, se revierte por la gracia de Dios, se revierte aquel decreto y dice en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Por favor, póngame Colosenses 2:14, por favor, multimedia. Dice, esto ya en el Nuevo Testamento, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No importa el diagnóstico, no importa cuán grande sea la deuda, no importa cuán el hijo sea un hijo pródigo, no importa cómo esté el matrimonio, no importa cómo esté la familia. Todo eso Jesús lo clavó en la cruz, iglesia. Solo es, lo creo y obedezco. Hubo 2 aquí que creyeron, Mardoqueo y Esther. Era una huérfana y un judío deportado. Sin embargo, por la gracia de Dios y por lo que ellos hicieron, que nunca dijeron, es que vamos a glorificar a Dios, es que vamos a alabar. No, callados, en silencio. Y yo a veces me pregunto, iglesia, ¿con qué testimonio me gustaría dar a conocer al mundo que Jesús está en mi corazón? Si con mis hechos o con mucha palabrería que no ayuda en nada. El mundo está necesitado del amor de Dios. Cuando estamos en un cuartito allá intercediendo, siempre le pido a Dios, por favor, Dios de los cielos, respalda tu palabra. Respalda tu palabra, no es nosotros. Respalda tu palabra, es tu gloria, es tu majestad, es tu poder, Dios de los cielos. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Lo quiere? También.
El capítulo 10, me estoy yendo un poquito rápido, ¿verdad? Pero estoy tratando de dejar lo más importante en sus corazones, iglesia. Que aún siendo lo que somos, Dios está al pendiente de todos y cada uno de nosotros. El capítulo 10 es un capítulo muy corto y habla de la grandeza de Mardoqueo. ¿Cómo terminó un judío deportado y cómo terminó una huérfana judía, siendo reina de uno de los imperios más grandes que existieron? Y dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, en el capítulo 10, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Había amor, compasión por todos aquellos judíos que estaban sufriendo en aquel momento y contra los cuales había salido el decreto. Dice que tuvo amor por sus hermanos. Y a veces nosotros no queremos detenernos con el pordiosero, no queremos detenernos con el loquito que va por allí gritando cosas. Ellos necesitan también de nosotros. Y no que les hablemos, sino que obremos algo a favor de ellos. Yo estoy convencida, iglesia, que si Dios no mueve la mano a favor de nosotros, que sí la quiere mover, nosotros sí podemos provocar mover la mano de Dios. ¿Qué entiendo de todo esto? Que aunque nosotros no hablemos de Dios, Dios está presente, Dios está actuando. Que Dios no mira la condición del estatus social ni económico de nosotros. Él mira los corazones que quieren dejarse usar. Que Dios puede obrar de una manera sobrenatural, aunque pareciera ilógico, pero lo puede hacer. Que Dios puede proveer de una manera sobrenatural. Y que aún si Dios actúa a veces de esta manera con este pueblo por su desobediencia, Dios disciplina a su pueblo con amor, con misericordia. Nunca nos olvida, nunca nos deja. Si hay alguna persona aquí que sea la primera vez que esté aquí, no hay nadie que esté de visita. Para los que están de aquel lado de la transmisión, yo les voy a pedir que me sigan en esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí para perdonarme, Señor, y lavarme de todo pecado. Señor, te pido que me perdones de todos mis pecados, que tengas misericordia de mí. Te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador. Te doy gracias por la obra que hiciste en esa cruz, Señor Jesús. Registra mi nombre en el libro de la vida y agradezco, Padre, por la ofrenda de amor que nos diste en tu Hijo en esa cruz y por tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Despedimos esta transmisión. Despedimos.